Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de debate con Transforma España. Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y hoy tenemos una de las secciones que a mí más me gustan, que es la de mujeres que transforman España. Exacto. Ya lo sabías mujeres, tú. Sí. Así que, pues me pongo en tus manos y me cuentas quiénes nos acompañan hoy. Ay, pues hoy nos acompañan, como ya sabes, como ya saben todos nuestros oyentes, que una persona son mujeres de International Women's Forum, que es una organización que conecta a mujeres líderes en todos los sectores profesionales para apoyarse entre ellas y con la misión de promover el liderazgo femenino y defender la igualdad en todo el mundo. Ya están en 33 países y más de 7.500 mujeres. Así que, y miembros de International Women's Forum están en el plató, en el estudio hoy, Natalia Latorre. Buenas noches, Natalia, bienvenida. Hola, Natalia, buenas noches. Todas pertenecen a IWF y además todas tienen más de 25 años de experiencia en el sector, 25, 29, 20 y tantos todas, o 30 incluso. Entonces, Natalia tiene 25 años de experiencia en el sector que vamos a tratar hoy, que es el sector de la energía y las nuevas necesidades que tiene el sector de la energía. Y Natalia actualmente es la directora general de Transición Energética de Nagas. Es consejera independiente de Befesa, que es una compañía líder mundial en la gestión de residuos y reciclaje de acero y aluminio de origen industrial. Es un reciclaje muy especial, desde luego, Natalia. Fue presidenta de Shell España entre 2015 y 2022. Ahí la conocimos en la Fundación Transforma España, además. Y pertenece al Consejo Estratégico Asesor de la Real Academia de Ingeniería para el programa Mujer e Ingeniería. Ese programa es muy bonito, además. Así como al Consejo Asesor de Marcy Bionics, empresa dedicada a la creación de exoesqueletos pediátricos. Más bonito todavía para la rehabilitación. Es ingeniera superindustrial por la Universidad Politécnica de Madrid y en la especialidad de técnicas energéticas. Y forma parte de la Junta Directiva de esta organización. En segundo lugar, buenas noches, María Isabel Reija, nos acompaña también con 29 años de experiencia en energía y movilidad. Actualmente es NED y patrona de la Fundación Energía Responsable. Primera mujer decana del Colegio de Ingenieros de ICAI y de la Fundación ICAI. En 2019 cofundó Barter, la Comunidad Solar del Futuro, junto con otros socios, como Martín Barbaski y Miguel Salís, para democratizar la energía solar. En 2010 lanzó al mercado Feni Energía desde cero y en 2019 fue la primera comercializadora independiente con una red de 3.000 instaladores. Antes trabajó en Endesa, Unión Fenosa y Repsol. Es ingeniero de ICAI, por supuesto, y posgrado en el IES. Activa en foros de transición energética y emprendimiento, y mentora y profesora. Y además en 2023 cofundó AMROP España, firma global de talento. Así que bienvenida, María Isabel. Es que tiene unos currículos que por más que los resumo son muy extensos. Lo sé. Porque son muy brillantes. Y Mariola ya nos ha acompañado en este... Buenas noches, Mariola. Ya nos ha acompañado en nuestros debates Transforma España, Mujeres que Transforma, el año pasado. Y, bueno, pues más de 30 años de experiencia en este sector. Miembro de la Asociación de Ejecutivos y Financieros de España. Actualmente es presidenta y fundadora de Getting Greener, que es una compañía que invierte en equipos de gran consumo energético y generación de energía renovable para reducir el gasto energético de grandes empresas y además ayudarlas a acelerar su transición energética. Es miembro del Consejo Asesor de HomeServe y de Atrevia. Y anteriormente ocupaba las posiciones de consejero delegado responsable de Europa de Redaptive, director general de Energía y Sostenibilidad en Hitachi Europa y socio responsable de Energía y Minería en Price, entre otras responsabilidades. Y luego Mariola es licenciada en Economía de Empresa y tiene el programa de Executive Program de SADE, es miembro de la Comisión de Economía de Empresa de la Universidad CEO y mentora del programa Aprende con Ellas, que es también muy bonito. Es un programa, ellas de las dos iniciales de ellas es Y, porque es un convenio entre International Women's Forum y EY. Así que bienvenidas a las tres y ahora nos ponemos a hablar de este tema que es apasionante y que yo creo que, bueno, tenéis mucho que contar. Muchas gracias. Así que nada. Pues muchísimas gracias a las tres, lo primero de todo. Bueno,
Gracias de verdad, Natalia, gracias de verdad, María Isabel, gracias de verdad, Mariola. Reyes, que no te veo, me tapa aquí el ordenador. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar de energía, porque sin duda la energía es algo que está en el centro del debate, está en el centro del debate político, está en el centro del debate económico. Y entiendo que bueno, que ahora desde que está Donald Trump y ha cambiado, y estamos viendo todo lo que estamos viendo, la nueva administración americana, el debate es mayor, sobre todo porque es un sector estratégico a nivel mundial. Y yo os preguntaría, para empezar, ¿cuáles son los retos que tenemos en la Unión Europea para los próximos años y también aquí en España? ¿Quién empieza? Bueno, venga, Mariola. Pues venga. Por ser la más veterana. Bueno, yo creo aquí los retos tenemos que diferenciar entre los retos a más largo plazo y los retos en el corto medio, ¿no? Yo creo que los retos que tenemos en el corto medio no están tan relacionados con la administración Trump, porque ya venía arrastrando desde la invasión de Ucrania, ¿no? El hecho de que vamos a tener que seguir dependiendo inexorablemente del gas, ¿no? En este sentido, pues España tiene una posición privilegiada porque tiene 6 plantas regasificadoras que, bueno, más tarde se podrán usar para el gas, nos dirá nuestra amiga Natalia. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya llevamos tiempo arrastrando pues esa necesidad de importar gas de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos quiere liderar esa transición energética y por ahí, bueno, pues en cuanto al desarrollo de energías renovables, Trump va a querer seguir invirtiendo en lo que es tecnología punta, con lo cual no creo que se salga mucho de lo que se ha hecho hasta ahora en la administración Biden. Y en el más largo plazo, aquí tenemos lo que ha dicho Europa recientemente, la brújula energética, que es un desarrollo de lo que anteriormente dijo Draghi, ¿no? Del informe Draghi. Draghi expuso que se van a necesitar más de 800.000 millones de euros en alcanzar esa competitividad, y gran parte de eso pues va a ser inversión en energía, ¿no? Entonces aquí hay como 3 ángulos. Está el ángulo de la innovación. Para eso pues hay que invertir, sobre todo se hace un hincapié en la inteligencia artificial, en las gigafactorías, las famosas gigafactorías para incorporar en las grandes empresas. Se habla también de esa descarbonización, consiguiendo unos precios competitivos de nuevo para que la gran empresa sea competitiva, y se habla también de depender de intentar buscar suministradores pues que nos provean esa materia prima limpia y esos productos dentro de pues de una estabilidad geopolítica, ¿no? Para empezar. Natalia. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Mariola. El problema viene de antes. No es Trump, no nos ha puesto nada encima de la mesa. Es la invasión de Ucrania hace que los precios energéticos, eléctricos y gasistas se disparen, porque de repente, pues Europa se da cuenta que les falta gas. Y les falta gas en Europa, porque en España tenemos 7 plantas de regasificación. 7 plantas de regasificación. Nunca hemos sentido un invierno, no nos hemos preocupado por tener que reducir el gasto energético. Sí que es verdad que tomamos medidas, pero eran medidas de solidaridad con el resto de Europa, con lo cual, pues sí, los precios, es un mercado global, mundial, y los precios se ven afectados por lo que ocurre en otras partes, ¿no? El GNL, que es el gas natural licuado, que es el que va por barco, pues puede venir a España o se puede ir a China. Entonces, el precio realmente que marca lo que vale el gas natural es un mercado internacional. Entonces, de esa situación resulta que empieza a subir lo que es el coste energético para la industria europea. Pero Europa ya había decidido al inicio de la comisión anterior, nos tenemos que descarbonizar, ¿no? Estamos luchando contra el cambio climático y para eso tenemos que descarbonizar todos los sectores de la economía. Entonces, el dilema en el que se encuentra ahora la Unión Europea en esta nueva comisión es, por un lado, no soy competitivo porque mis precios energéticos son superiores a los de mis competidores, el americano, que tiene gas y que su precio es muy barato en comparación con el precio europeo, y los chinos que, producen electricidad con carbón, son mucho más eficientes. Entonces, no logramos competir en ese mundo y nos lastra el coste energético.
¿Qué vemos como solución? Bueno, pues esa descarbonización y esas energías que llamamos autóctonas, es decir, que se generan en Europa, son parte de la solución y podrán ayudar a que la factura energética de nuestra industria sea más baja. Entonces, en el anuncio que se hizo la semana pasada por parte de la Comisión Europea, ¿no?, de Ursula von der Leyen y su equipo de comisarios, una de las primeras cosas que Europa tiene que trabajar es precisamente cómo reducimos el coste energético. Y esa es la prioridad que, bien decía Mariola, del corto plazo. Es cómo hacemos que la industria pague menos por la electricidad, pague menos por el gas y que la factura de los usuarios, de todos nosotros, también sea más baja, ¿no? Porque no es solo el precio de la electricidad o del gas, es el precio de las redes, es buscar eficiencia energética y luego es la cantidad de impuestos con que se carga, ¿no?, a estos productos. Y ese es el gran reto para mí. ¿Cómo hacemos confluir las dos cosas? Isabel. La verdad es que súper de acuerdo con Mariola y con Natalia. Yo, por no repetirme, me voy a enfocar más en el consumidor y también en nuestro país, ¿no?, en España. Yo creo que a efectos de Europa tenemos una posición energéticamente favorable, aunque solo sea por el mayor nivel de irradiación solar que tenemos en este país, de cara a tecnologías renovables, específicamente tecnologías fotovoltaicas. Y yo creo que tenemos realmente el reto no solamente de reducir el coste, que obviamente ese es un reto, sobre todo en el ámbito energético más, digamos, vulnerable, que son los pequeños consumidores, que efectivamente han visto hasta duplicado, incluso triplicado, ¿no? Estamos hablando de escenarios de hace unos años 50 euros el megavatio hora y a pasar a 300, 400. O sea, imaginaros la diferencia de precio que estamos hablando para las personas que nos están escuchando, ¿no?, que puedan ver esas diferencias, sino también a consumidores que realmente tienen hoy que elegir entre bañar a sus niños con agua caliente o hacer la compra, que es pobreza energética. O sea, 1 de cada 5 familias en España vive en pobreza energética. Y yo creo que eso es una cuestión que, como yo digo, es invisible y que realmente también es un reto, ¿no? Entonces, en la medida que esos costes de la energía suban, en el micromundo, digamos, porque las macrosoluciones seguramente que evidentemente a nivel Europa, a nivel tecnologías globales, pues pueden resolver el mix de generación y otras cuestiones, ¿no? Pero cuando nos vamos al pequeño consumidor que tiene que pagar la factura, que es los 30 millones de usuarios que hay aquí en España, pues pensemos que de esos 30, 28 son pequeños, domésticos y pequeña empresa, más allá de las industrias a las que hacía referencia Natalia, y ellos pues al final pagan una factura que, como yo siempre digo, por simplificar esto es P por Q. La P es el precio y la Q es el consumo. Entonces, en el precio tienes fórmulas de distintos tipos de tarifas, si te vas a tarifa fija, tarifa indexada, y en la parte del consumo, pues soluciones de eficiencia energética y pues soluciones más allá de la propia eficiencia, cambio de equipos o ya irte a modelos de autoconsumo y autoconsumo colectivo y demás soluciones, que yo creo que el reto ahí está un poco en la regulación y el ser capaces de no solo contar lo que queremos, sino ejecutarlo y ponerlo en práctica con plazos mucho más reducidos de los que tenemos ahora. Bueno, os pregunto, a ver, porque haciendo un poco honor al título del programa, hemos hablado de los posibles escenarios energéticos de las nuevas energías. Se habla mucho del hidrógeno verde, por ejemplo, que es como una de las grandes apuestas que va a hacer España. Quiero saber un poco cuáles son esas nuevas energías que podemos incorporar a nuestro consumo y, sobre todo, cuáles son nuestras necesidades. Bueno, pues como dices hidrógeno, me doy por Visiones. aludida. Yo siempre es una molécula, el gas es una molécula, el hidrógeno es una molécula y además es parte de mi cometido, ¿no?, como transición energética en la empresa de infraestructuras de Nagas. Lo que es las soluciones de la descarbonización, todos tenemos claro que la electrificación llega a donde llega. Podemos electrificar muchísimos usos, pero existen algunos usos en donde electrificar es imposible por un tema puramente energético. Todas esas industrias que tienen altas temperaturas de proceso, hornos que superan los 500 grados, es imposible a día de hoy quemar un electrón. Necesitas quemar algo y lo que se quema es una molécula. Vale.
Entonces, el hidrógeno es el sustituto natural del gas natural utilizado en esa industria que requiere esas altas temperaturas o ese proceso térmico tan intensivo. Luego también es solución de parte del transporte. No vamos a poder electrificar el transporte marítimo ni la aviación. Necesitamos que el hidrógeno sea parte... Te diría que casi ni el transporte, ni parte del transporte terrestre, porque electrificar un camión de estos de el transporte no sé cuántas toneladas tampoco es posible. Totalmente, Federico. El transporte pesado por carretera es imposible. Perdón, que un camión de Murcia a Hamburgo llegue con electrificado. Es imposible. Aparte de los tiempos de recarga, que luego es una cadena adicional, ¿no? Entonces, el hidrógeno tiene un nicho claro de descarbonización, que es estos tres. Y luego, el hidrógeno se utiliza a día de hoy en las refinerías y para hacer fertilizantes. O sea, es materia prima. Bueno, pues hay que convertirlo en hidrógeno renovable. Porque es una oportunidad para España, y esto es lo que yo creo que es importante que sea percibido. España tiene algo que Isabel ha empezado a decir. Tenemos radiación solar, tenemos viento, tenemos superficie. Esos dos elementos son fundamentales. El hidrógeno renovable está hecho a partir de electricidad renovable, ¿no? Que rompe una molécula de agua y separa el hidrógeno del oxígeno. Ese es el proceso, por simplificarlo, ¿no? Este proceso catalítico. Entonces, tenemos los ingredientes para que España no solo aborde la descarbonización de nuestra propia industria, ¿no? Que tiene que descarbonizarse, también que pueda atraer nueva industria, porque los precios de la energía en España sean más competitivos que en otros lugares europeos, pero tenemos la posibilidad de exportar valor, exportar hidrógeno renovable hacia zonas deficitarias en Europa, como puede ser el norte de Europa, que es fundamentalmente Alemania. Así que hay un potencial enorme y es parte de la solución de la descarbonización para llegar a ser cero emisiones, neto emisiones en el año 2050. Mariola. Yo por añadir al tema del hidrógeno, que Natalia y yo a veces pues podemos no tener la misma posición, yo creo que hay que seguir apostando por energías renovables y por tecnologías renovables que las hagan cada vez más competitivas. Recordemos que en el caso de España, por ejemplo, pues la primera energía, la energía que más ha representado en el 2024 ha sido la eólica. Es cierto que la segunda ha sido la nuclear y la tercera ha sido la solar. Entonces hay que seguir apostando por ese tipo de energías, por la hidráulica. Hay que apostar por el almacenamiento, lo hemos comentado antes de entrar. Yo creo mucho en el desarrollo de almacenamiento a gran escala. Es decir, las grandes centrales de bombeo, de las que se habla tanto, que son también ya denominadas reversibles, porque usan la electricidad, usan el agua para producir electricidad, pero también a través de la electricidad lo que consiguen es que el agua tenga más fuerza mediante el establecimiento de embalses, y son centrales de gran capacidad. Es decir, que pueden, tenemos una, creo recordar, en Cantabria, la de Aguayo me parece que es, pero por mencionar una grande, y esta central que tenemos en Cantabria pues puede abastecer a más de 200.000 hogares. Es decir, yo lo que creo es que tenemos que seguir apostando por determinadas fuentes de energía. Mientras tanto, es verdad que el hidrógeno es un vector en el que yo también considero que el hidrógeno a largo plazo va a ser una solución. Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es ver esos retos que hacen que las renovables no se integren, y no se integren bien, como es reforzar la red, reforzar la red de distribución, la red de transporte, para que tengamos redes más inteligentes, añadir almacenamiento, añadir baterías en esas restricciones que hay en la propia red, y desarrollar pues ese almacenamiento a gran escala que puede ir solventando el problema en el medio plazo. Isabel. Yo la verdad que lo que considero es que al final claramente el hidrógeno es un vector de desarrollo del sistema energético en España. Creo que es un valor a crear como país para el resto de Europa y para el futuro. Pero creo que hay como dos estados, ¿no? Una cosa es lo que visualizamos en la estrategia futuro y lo que pensamos que puede ocurrir dentro de unos años, y otra cosa es que las tecnologías que ya están se desarrollen, se implanten y funcionen en todo lo que es el país. Y yo creo que muchas veces
claro, si trabajas en lo nuevo, pues tienes la sensación de tener que crecer en esa parte, pero si trabajas en cómo funciona el país y cómo se van implantando esas tecnologías por dentro del país, en todas las zonas, pues creo que tenemos todavía asignaturas pendientes en general con pues generación distribuida. Hay muchísimos techos en España que no tienen fotovoltaica todavía y que podrían tener y están sin solarizar. Entonces, yo creo que hay que combinar esas dos cosas. Claramente veo que la solución en el pasado, en el presente y también en el futuro no es solo hidrógeno, solo tecnología térmica, solo tecnología nuclear, lo comentábamos antes de empezar esta reunión, sino que va a ser siempre un mix, y en el mix es donde está realmente la diversificación y la seguridad de suministro, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? como sistema energético. Y luego creo que las áreas de desarrollo claramente a futuro, tanto por la parte de la demanda como por la parte del precio, para mi gusto son el almacenamiento, que yo creo que es un tema muy incipiente, lo comenta Mariola, pero no solo a gran escala como sistema eléctrico global, sino también a pequeña escala. Yo creo que y perdonadme, soy siempre la voz del cliente en todos estos foros, porque creo que realmente al final da igual que lo llamemos hidrógeno, que lo llamemos térmico, que lo llamemos nuclear, el que paga la factura, perdonad que os diga, somos todos nosotros del sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces al final el cliente, yo creo que ya llega la hora de que tenga algo que decir y tenga una voz potente y una decisión que tomar en esto, ¿no? Entonces creo que a pequeña escala, en casa del cliente, en comunidades, en generación distribuida, el almacenamiento va a tener un rol, y para que eso funcione y tenga sentido y podamos optimizar todo lo que nos viene, junto con también la movilidad eléctrica, pensad que la red de vehículos eléctricos, me da igual que sean transporte particular, empresa o o larga distancia o incluso camiones, autobuses y demás, estamos hablando de una gran batería con ruedas. Sí. O sea, al final es almacenamiento móvil. Al final son kilovatios hora que tienen movimiento, ¿no? Entonces, para que todo eso funcione, para mi gusto, la asignatura pendiente y donde deberíamos enfocarnos más si cabe es en la gestión de la red de distribución y en la inteligencia asociada a esa gestión, ¿no? Que es la que va a permitir no solamente tener la tecnología y las capacidades, sino la inteligencia que optimice para que realmente los consumos y los precios sean al final los mejores para nosotros, ¿no? Que al final somos, como digo, los que pagamos la factura. ¿Y vas a decir, Natalia? Sí, a ver, en la electrificación, porque lo que habláis es mucho de electrificación, creo que es importante saber de dónde partimos. Hoy solo el 22% de los usos finales de la energía de este país son eléctricos, es consumo eléctrico. La estrategia a largo plazo de España, que se establece, se está ahora en borrador y en fase de dar comentarios, establece que hay que llegar a un grado de electrificación del 50% en este país, es decir, que masivamente vamos a ir moviendo muchísimos usos que ahora mismo probablemente están dentro de la gama de los productos petrolíferos, y me voy a lo mejor a lo que sería el transporte terrestre de personas, entre otros, con lo cual es necesario todo lo que decís de almacenamiento, de gestión de redes, de renovables, de masivamente poner renovables eólicas. Pero hay usos en los que necesitas buscar otra solución y no puedes esperar 10 años a acometer todas esas inversiones o todo ese desarrollo, porque es completamente nuevo. Es decir, para mí todo es complementario y creo que ese tiene que ser el mensaje. Se trabaja en la descarbonización de todo en paralelo. No puede haber algo que vaya por delante, porque si no dejaremos algunos sectores atrás. Totalmente de acuerdo. Yo quería apuntar aquí que trabajando en paralelo en todas las medidas en las que se pueda avanzar, nos olvidamos de una asignatura pendiente en Europa y sobre todo en España, y es que no hemos hecho partícipe a la gran empresa de la propia gestión de su consumo. Es decir, tradicionalmente se ha subvencionado la gran empresa. La gran empresa decía que el coste de energía era muy alto y entonces amenazaban con deslocalizarse. Recordamos los tiempos de Alcoa, esas tarifas, esa famosa G4 que subsidiaba a las empresas. Pero no se ha ido más allá. La gran empresa puede participar activamente en el problema, a solucionar parte del problema, modulando su consumo.
Pero claro, para eso, en vez de darle subsidios como se aportan ahora, para que en un momento dado que se necesita aportar energía a la red, cuando tengamos restricciones en renovables o cuando tengamos algún problema de abastecimiento, pues esto ahora mismo hay una tarifa, hay una subvención encubierta que se denominaba anteriormente interrumpibilidad y ahora se llama, desde la invasión de Ucrania, gestión activa de la demanda. Para mí eso no es ninguna gestión activa de la demanda, porque básicamente es una subvención, es un dinero que está ahí para cuando se tenga que apretar el botón por parte de Red Eléctrica. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ayudar a las empresas a que puedan gestionar mejor su consumo, consumir menos en horas punta y más en horas valle. Para eso, en vez de esas subvenciones, se puede incentivar pues ayudándolas para que puedan cambiar sus turnos, su tecnología, para que se adapten a través de la inteligencia artificial, y de ese modo las empresas, los grandes consumidores, para los que más del 60% de sus costes operativos es energía y supone un lastre, que puedan participar activamente. Hay iniciativas a nivel europeo, sobre todo en Reino Unido, pero yo creo que Europa se está quedando atrás en lo que es gestión de demanda. Bueno, porque, a ver, siempre habéis hablado de empresas y la energía, las empresas tienen mucha relación, sobre todo en el ámbito de la competitividad, ¿no? Siempre que decimos que la energía, que de alguna manera la energía o los precios de la energía, antes hablabais del precio para los clientes. Yo he vivido, si yo en mi casa estoy viendo cómo me sube el precio de la energía en los últimos meses, me imagino que a niveles empresariales esto se nota mucho más todavía, ¿no? Y yo no sé si eso, si además le añadimos todo este ámbito de lo que es la descarbonización, se puede ser competitivo hablando tanto de una energía tan cara y que encima además encarece más porque tenemos que emitir menos CO2. Venga, Natalia, que me miras así con... Bueno, voy a hablar del precio. Hoy he hecho mis deberes para venir. Vale. Y he mirado el precio spot, el spot, no el mercado a plazos, que había ayer, lo he mirado por ayer porque lo mira al mediodía, de cierre del gas y de la electricidad de España en relación a... Ayer España cotizaba el precio del gas a 44,95 euros megavatios, la media. Sí. Quedémonos con el número, 44,95. Holanda, que es como la referencia en Europa, 46,28. Alemania, 46,40. Es decir, España, yo que es al final no lo que defendemos fundamentalmente, tiene un precio de gas probablemente por esa infraestructura gasista. En el tema de la electricidad, por ese despliegue de renovables, el precio en España ayer fue 96,44 euros megavatio. Alemania, 107,77. Y Francia, que es como el que miramos todos por todo el despliegue nuclear que tiene, 109,15. Vale. Luego quiere decir que España sí tiene, por cómo estamos moviendo el mix tanto de generación eléctrica, evidentemente por las infraestructuras gasistas que en su momento se construyeron, tiene precios que son competitivos con Europa. Ahora, ¿que hay que seguir haciendo más? Claro que sí. Y eso yo creo que se ha dado cuenta la Unión Europea. Esto va de seguir desplegando energía renovable. La energía renovable al final no deja de ser energía nacional. El acceso a nuestra radiación solar o el acceso al viento es aquí, es local. Es verdad que luego hay temas como es la tecnología en sí, que es otro tema, ¿no? Y muchos de los paneles solares proceden de China, ¿no? Entonces creas otro tipo de dependencias, ¿no? Para esa generación. Pero que es algo que claro que va a ayudar a que en el futuro el tener acceso a energía que se produce en Europa tiene que hacernos más competitivos. Ahora en el corto plazo se han centrado sobre todo los esfuerzos, se van a centrar en la parte eléctrica, es lo que se ha intentado en los 2 últimos años desde la crisis de Ucrania y, bueno, entre las muchas propuestas que hay ahora encima de la mesa que tendremos que ver cómo se plasman luego en realidad, pues se quiere desconectar un poco el precio eléctrico del precio del gas natural, ¿no? Que es al que se le ve como la referencia, porque cuando las renovables ya no pueden seguir aportando porque no hay sol o no hay viento,
pues entra el que cubre el hueco térmico y hace que el último electrón llegue a nuestras casas es el ciclo combinado de gas natural, ¿no? Y como el precio se marca marginalista, es decir, la última tecnología que entra en la casación de oferta y demanda diario, la última tecnología marca el precio para todos. Es decir, si lo ha marcado el gas natural, se aplica a toda la generación, sea renovable o no sea renovable. Con lo cual, hacer ese desacoplamiento entre el precio del gas para generación eléctrica y el resto de tecnologías probablemente ayudará a abaratar. Son, por así decirlo, alternativas que se están barajando desde la Unión Europea, pero evidentemente esto va de ver cómo entre todos, bueno, se puede seguir abaratando lo que es el coste energético. Yo tengo una aplicación en el móvil. A ver. Sí, que me dice que las horas a las que tengo que poner la lavadora. Ah, bueno, claro. Pero eso es gestión de tu propio consumo. Eso es gestión de consumo. Obvio, pero claro. yo siempre digo, ¿y por qué a las 7 de la tarde es tan cara? Que no hay sol. Ya empieza a no haber sol, entonces no hay generación solar que haya ido al mercado, y con lo cual que te empiezan a cubrir con gas. Esto es un tema. ¿Dónde tienes en tu el precio más barato en tu curva de precios? Normalmente suele ser entre semanas, suele ser entre las 2 de la tarde y las 5 o 6 más o menos. Y los fines de semana, los sábados por la mañana y los domingos por la mañana es cuando es más barata, por supuesto. Bueno, lo que tenemos ahora, la energía solar va a ser una realidad que va a poder ser almacenable, pero que va a ser almacenable a precios competitivos. Hablamos, y ha hablado Isabel también anteriormente, de las baterías, no solamente el gran almacenamiento. Ahora las baterías de litio, que son las que se usan actualmente, pues bueno, pues aún no son totalmente rentables, pero tuvieron una reducción tremenda, yo creo que fue del 2010 al 2018, y se habla de que en los próximos 5 años va a haber una reducción muy, muy importante del precio de las baterías. También se está hablando ahora de otros desarrollos, ¿no?, de tecnologías de baterías, de tecnología de hierro, ¿no? El MIT en un reciente informe hablaba de que va a ser la revolución respecto a almacenamiento a pequeña escala y también restricciones en la red. Entonces, esa es una oportunidad para que la solar, que nosotros disfrutamos mucho de la energía solar, se pueda usar en esos momentos en los que no está produciendo. Yo, perdonadme, pero es que yo creo que nos está escuchando muchísima gente que estará pensando, ¿y qué es esto del almacenamiento en gran escala, el hidrógeno? O sea, que está genial, pero yo creo que, ¿no? Como se suele decir aquí, y de lo mío que, ¿no? Entonces yo creo que también en ese sentido, cliente final, por muy pequeño que seas, puedes ser competitivo, puedes analizar tu consumo, puedes ver quién es tu comercializadora, que al final es el facturador, ¿vale? En este sistema tenemos el que genera, el que distribuye y luego el que comercializa, que en realidad compra y vende, ¿no? Y por ello recibe un margen. Entonces, como cliente final, pues revisa quién es tu comercializadora, revisa qué tipo de contrato tienes. Si es a precio fijo, normalmente es por un año, con lo cual, aunque tú veas en la televisión, en el telediario, el precio de la energía ha subido a no sé cuantísimo, da igual, tú tienes un precio fijo a un año, con lo cual a ti, hasta que no se produzca tu renovación de contrato, no vas a ver tu contrato afectado, ¿vale? Ahora, si tienes un precio indexado, entonces sí, porque tú vas pagando precio variable en función de cómo cotice ese mercado spot al que se refería Natalia, que es el mercado de marginalista del pool eléctrico, ¿no? Entonces, revisa tu contrato, compara, porque en este momento hay muchas comercializadoras, las grandes todo el mundo las conocemos, son las antiguas marcas o las marcas de las grandes utilities tradicionales, luego hay muchas independientes, algunas con un posicionamiento relevante, otras más pequeñitas, pero quiero decir, hay donde elegir, el mercado es un mercado libre, yo creo que vale la pena, y si uno no sabe, buscarse a alguien que le asesore, porque hay diferencias relevantes, ¿vale? Y a partir de aquí, si eso ya lo tienes claro y sabes lo que estás pagando, empezar a pensar en soluciones de lo que decíamos antes, ¿no? La P y la Q. La Q es de ahorro y eficiencia energética. Es decir, empieza a mirar el grado que tienen tus electrodomésticos. Si tienes una nevera muy antigua que consume muchísimo, pues a lo mejor te tienes que ir a una calificación energética superior que tiene un ahorro directo sobre el consumo, ¿no? Cuestiones tan básicas como pues apagar los LEDs de los equipos que te dejas por la noche encendidos, ¿no? O cuestiones de uso diario, ¿no?, de la energía, que al final poner enchufes programadores que permitan que no te dejes algunas luces de casa encendidas, ¿no? Al final, pensemos que
un consumo doméstico que es pequeño en relación a las grandes industrias, pero al final es nuestra factura y al final de mes nosotros, si pequeños partes hacen un todo que no es tan pequeño, ¿no? Y yo creo que esa concienciación, esa parte del consumo, y obviamente pues ya si eres un individual o un individuo muy muy avanzado, pues vete a una solución de autoconsumo, y si es con baterías, pues ya muchísimo mejor, porque eres capaz, si tienes posibilidad de hacerlo, de llegar a un consumo prácticamente cero, de independizarte casi de lo que es el consumo energético de la red y de lo que es la factura en general, ¿no? Generando por el día, acumulando, y esa acumulación de energía de la energía solar que vas a autogenerar, pues la puedes consumir en tus consumos en horas no solares, pues para tu vivienda, para incluso tu calefacción en el caso que sea eléctrica, y luego pues para la carga de tu vehículo eléctrico, si es el caso. A ver, entro en un tema sin duda polémico en España, ¿vale? Energía nuclear. Nuclear no gracias, o nuclear sí gracias. Hace un par de semanas tuvimos al expresidente de Enresa en otra sección del programa, y él decía que ahora mismo en España con la generación de energías renovables, en el momento en el que llegue el final de las centrales nucleares, España es perfectamente capaz de asumir el final de esas centrales, ¿no? Y de dejar al lado la energía nuclear. Os pregunto si esto puede ser así o no, pero me vais a responder a la vuelta de la publicidad. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Bueno, que os habéis puesto a discutir aquí fuera del micrófono, y lo que yo quiero es que haya discusión dentro del micrófono. Bueno, ¿energía nuclear sí o no? ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me gusta la energía nuclear, pues si os parece, independientemente de las renovables, ¿no? O sea, energía, ahora hay muchísimo debate en toda Europa sobre la energía nuclear. Yo creo que hay un tema, lógicamente, de seguridad energética, seguridad de abastecimiento ante todo lo acontecido, la invasión de Ucrania, etcétera, que ha hecho que, bueno, pues que seamos más conscientes de que se necesita en el corto medio plazo. Recordemos que en España, a pesar de la capacidad que tenemos renovable, la primera fuente de energía en el 2024 por producción ha sido la eólica, y la segunda, la eólica con un 24%, creo recordar, y la segunda en entrar ha sido la nuclear con un 19%, la tercera la solar. Entonces, realmente necesitamos energía nuclear yo creo que en el corto, medio y vamos a ver, dependiendo de las acciones de la brújula, cómo va a funcionar en largo, ¿no? En Europa. Estábamos comentando, Natalia y yo, antes de entrar, sobre el debate si era ideológico o no era ideológico, ¿no? Hay mucha ideología en torno a la energía nuclear, y de hecho ahora en Europa, pues ante las recientes elecciones en Alemania, sí, la posición parece que es muy clara respecto ya no solo a alargar la vida útil de las centrales nucleares, sino de reactivar reactores, incluso de proponer nuevas centrales nucleares en países como Alemania, ¿no? Recordemos que en Europa pues tenemos a Francia con pues un 60% de producción nuclear, y aunque en España tengamos el 20%, pero aún la necesitamos. Entonces, yo el debate
creo que va más allá de la ideología. De hecho, le comentaba, no sabía si decirlo o no, pero yo en el año 2009 coordiné un proyecto de energía nuclear con gobierno socialista, una propuesta iniciada por los grandes consumidores que teníamos en España y por una eléctrica, y de hecho esto suponía unos 4.000 millones de inversión. Preguntamos a varios tecnólogos, a los franceses, a los de Westinghouse, a los de Siemens, a los de Areva, y bueno, pues realmente elaboramos una propuesta para un desarrollo en una ubicación donde se había desmantelado la antigua instalación nuclear. Y bueno, no llegó lógicamente a tramitación parlamentaria, pero yo creo que esto, cuando realmente sí se necesita y supone un reto para la seguridad energética, ya la ideología se puede dejar a un lado, ¿no? Natalia. Bueno, pues yo solo voy a hacer un comentario. Yo he estudiado industriales, técnicas energéticas, nuclear. Pero luego la vida, en aquel momento, oye, me llevó por otros derroteros, pero tengo un alma, ¿no? Nuclear, por así decirlo. Pero vamos a ir al caso que nos ocupa. Yo creo que el plan de desmantelamiento nuclear evidentemente es de la gestión de red eléctrica y tendrá que ver cómo es posible, empezando en el año 2027, a desacoplar reactores de lo que es la red, cómo es posible mantener la estabilidad y asegurar la garantía de suministro a todos los consumidores actuales y a los futuros, ¿no? Porque seguimos electrificándonos. Entonces, es más para mí un tema de seguridad energética. ¿Cómo se cubre ahora mismo, para que se sepa? Es cierto que si la estabilidad que da lo nuclear es que trabaja 24/7 y a carga base, es decir, no se modula, se pone un reactor a funcionar, se puede modular algo y ahora se modulan algo, pero es muy poco. O sea, realmente es la carga base de lo que es la electricidad de nuestro país. Si tú quitas esa y pones una curva como la que decías, Federico, ¿no? Tengo sol a estas horas y voy a tener viento cuando lo tenga, porque el sol es más predecible. Sí, pero el viento te cambia además en cuestión de 10 minutos. Tú puedes tener una previsión y desaparecer. Es una cosa... y esto ha ocurrido el 11 de diciembre pasado. La previsión de viento era una, la eólica, o sea, iba a ser una, luego fue otra, lo llaman la calma, y no hubo sol, y el país, pues porque teníamos ciclos combinados y teníamos nuclear, y eso fue el suministro eléctrico en gran medida para abastecer el día 11 de diciembre. ¿Eso pasó un día? Sí, porque condiciones meteorológicas nadie predice, o sea... Pero pasó en toda España. Bueno, fue en todo el territorio español, claro. Sí, dejan de funcionar determinados parques y deja de haber aportación eólica. O sea, no hay ni viento ni sol. Bueno, puede haber solar, pero muy poca. La radiación solar no es la suficiente para generar las cantidades que hay. En cambio, otros días que se tiene que desacoplar generación solar del mix de generación porque no hay suficientemente demanda. Entonces, la gestión de toda esa variabilidad e inestabilidad de la generación renovable, porque no tenemos almacenamiento, por así decirlo, hace que necesites una generación eléctrica que sea predecible y estable, la nuclear. Si tú quitas la nuclear, tu alternativa solo es el ciclo combinado. Un ciclo combinado puede funcionar 24 horas a una carga y puede modularse, se puede parar, arrancar en 5 horas. Con lo cual, eso lo que nos va a llevar es que haya probablemente no más aportación en producción anual de gas natural, de ciclos combinados con gas natural, sino más aportación en esos días en donde no tengo renovables suficientes. Entonces, tu punta, que es lo que se llama la punta, la diferencia entre lo que es la demanda del país y la generación renovable, toda esa diferencia se llama punta térmica, porque te lo da generación térmica. Entonces, cada vez será mayor ese hueco que tenga que cubrir un ciclo combinado porque la nuclear ha desaparecido. Entonces, es un tema de gestión. Ahora mismo el debate es un tema de gestión de la oferta con la demanda. Isabel. Sí, absolutamente. Yo lo que creo es que no se pueden tomar las decisiones aisladas, ¿no? Es decir, no es tanto si cierro las nucleares o no cierro las nucleares, pues es que depende. Si tienes capacidad para cubrir, como decía Natalia, esa parte de carga base con otro tipo de tecnología, que sea
tan estable y que además te permita efectivamente cuando haya una situación donde no hay viento, donde no hay sol, pues cubrir esa demanda, pues es una posibilidad, ¿no? Pero yo creo que no hay una solución tan directa o tan sencilla como la respuesta es sí o no ahora. Quizás pues hay que hacer un poco la valoración del conjunto y un poco para que se entienda mejor el sistema. Al final aquí se trata de casar lo que se genera con lo que se demanda. Es decir, si yo entro en esta habitación y enciendo la luz, en algún lugar de España hay una central de regulación que cierra un poquito el grifo del agua que se turbina para que se case esa generación con esa demanda. Quiere decir con esto que como bien decía Natalia, o sea, al final, si yo tengo una generación estable que es de tecnología nuclear, en este caso en España, pero que me permite que esa seguridad de suministro se mantenga hoy y en los próximos años y la dejo de tener, implica que necesariamente tiene que haber una sustitución, porque si no, cuando alguien, como digo, ¿no? Al final enciende esa luz, en algún lugar de España tiene que haber esa generación, ¿no? Y luego hay un punto que quería destacar, porque es un debate también bastante abierto en el mercado en estos momentos, que tiene que ver con la seguridad de suministro, ¿no? Y también con la generación y con las redes, que es todo lo que nos viene de desarrollo de centros de datos. Son centros de consumo energético súper relevante. Entonces, ya no solo la electrificación de la demanda base, como estamos hablando, de consumidores, de todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, de industrias y demás, sino las nuevas necesidades energéticas que son muy relevantes en centros de consumo que son muy exigentes en el volumen de energía que van a consumir. Tanto así que va a haber lugares digamos, de centralización de ese consumo de cara a no solo a los orígenes de cómo, cuando se empiezan a construir estos centros de datos, sino cómo van a ir evolucionando con el tiempo que potencialmente serán ampliables, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, ¿estamos preparados para dar esa calidad de suministro que tenemos en la actualidad a la demanda que no solo que tenemos hoy en este país, sino que vamos a tener en el medio y corto, o sea, en el corto y medio plazo? Y yo creo que tenemos que pensarlo un poco mejor, ¿no? Antes de tomar la decisión de cierre inmediato de estas centrales. Hombre, no es inmediato, ¿no? O sea, quiero decir, inmediato en nuclear, los plazos son larguísimos, ¿no? O sea... A ver, me pongo... Yo quería hacer sí, por supuesto. Hacer un apunte respecto a lo que comentaba Isabel. Hay un dato relevante que se dice que al 2030 en Europa el consumo de los datos en la nube y el IA va a suponer un 3%, esto sin contar con el consumo de las redes de telecomunicaciones. Con lo cual es un dato relevante a la hora de ver realmente cómo va a evolucionar la demanda, ¿no? Pero en general, yo vuelvo un poco a lo de antes y además a un comentario de Natalia, donde hablaba de la energía de base. Yo coincido que en el corto plazo hay que recuperar, o sea, hay que mantener esa energía de base, pero yo me remonto un poco a tiempos en los que se incentivó en España tener capacidad, tener mucha capacidad. Y no se trata de tener mucha capacidad, sino de optimizar lo que tiene. Es decir, España se llenó de ciclos combinados, que son centrales que usan el gas para producir electricidad. En España, a finales del año pasado, teníamos alrededor de 128.000 o casi 130.000 megavatios de capacidad instalada. Y realmente la punta de energía, es decir, el día de mayor consumo, que fue el año pasado, comienzos del año 24, pues no llegó a 40.000 megavatios. Es decir, tenemos 128.000 megavatios, 130.000 megavatios instalados para cubrir una punta de 40.000. Esto, lógicamente, nos lleva a que en paralelo, o sea, no se puede tener toda la generación instalada que desees, porque eso puede suponer un problema. Es como tener las mejores infraestructuras, hay que pagarlas al final. Al final esto lo tiene que pagar el consumidor. Por eso hay que trabajar también, como apuntaba anteriormente, en que el consumidor, en que la gran empresa participe modulando su demanda y aportando esa reducción de consumo también al sistema. Porque la mejor energía, no olvidemos y la más renovable es la que no se consume. Y los grandes consumidores en este país y en general en Europa pueden aportar mucho también cediendo esa energía que no consumen en determinados periodos, en periodos en los que se necesite.
Me pongo en el papel del consumidor, ¿vale? Porque os quiero preguntar una cosa, porque supongo que nuestros oyentes nos están escuchando y dicen todo este lío de cómo, para saber en qué momento entra la energía que se está produciendo a través de los molinos de viento o la que se está produciendo a través de las ¿esto quién lo hace? ¿Y cómo se hace? El gestor técnico del sistema eléctrico, que es Redella, Red Eléctrica. Son ellos los que toman todas las decisiones 24/7 en tiempo real, tienen información de todo. O sea, estos son como los de los aviones. Sí. Hacen la gestión de todas las redes. Qué barbaridad. Y tienen de todos los grupos de generación, están conectados, mandando... Bueno, el mercado eléctrico es muy complejo, muy complejo. No valoramos de verdad lo que tenemos hasta que entiendes un poco más la dificultad que supone gestionar algo que es instantáneo. Porque el gas, la diferencia de... No voy a quitar valor a lo que hacemos nosotros, que es también increíble, pero el gas es almacenable. El tubo por donde van los gasoductos, ahí puedes almacenar gas, tienes lo que se llama un line pack, ¿no? Un gas, entonces, tu gestión de que el consumo llegue a los usuarios es mucho más sencillo. Red Eléctrica gestiona información instantánea. La electricidad, si no se consume, se pierde. Claro. Mientro no se almacene. Claro, por eso es tan relevante el almacenamiento. Pero al hilo de eso, no es otro. No, pero al hilo de eso, yo creo que hay algo Siento aquí yo sola. Yo creo que al final es un mix. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá el almacenamiento fuera una solución a gran escala, que no es solo las plantas hidroeléctricas, sino más lo que decía Isabel, en comunidades locales, pero a día de hoy el almacenamiento nos permite 2 horas de almacenar electricidad. No, por supuesto, porque estamos hablando nada más que al principio, claro. Estamos hablando de transición energética, con lo cual aún nos queda. Pero a día de hoy todo es instantáneo. Pero fíjate, hay un punto que a mí me gustaría destacar, y yo creo que es muy relevante, que es el sentido de que es que nosotros vamos a cualquier lugar, le damos al interruptor y se enciende la luz. O sea, quiero decir, no te planteas en tu vida. Antiguamente había zonas de España donde llegabas, le dabas al interruptor y a veces se encendía, pero a veces no. Claro. Entonces, esto quiere decir seguridad y calidad de suministro. Entonces, si queremos mantener eso, y además que, fijaros que yo he gestionado carteras de clientes muy grandes y que cuando no se enciende la luz no os imagináis el drama que es. Porque nuestra naturalidad del día a día es que tú le das al interruptor y la luz viene sola y no tienes ni idea lo que hay detrás para que eso ocurra. Déjame añadir una cosa, y consumir lo que quiera. Y consumir lo que quiera. Es la libertad de consumir. Yo siempre digo que realmente el reto de la transición energética, para mí el mundial, es que existen todavía más de 650 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad como la conocemos nosotros. Eso es dotar de calidad de vida y no tener móviles todos los de casa, 2 y 3 coches por cada núcleo familiar, televisión en 2 habitaciones. O sea, hemos hablado de lo que es el consumo de energía a nivel de ciudadano a puede usar lo que quiera. Y está bien, es el estado de bienestar, pero que para muchos habitantes del planeta que sufren lo mismo del cambio climático, ¿no? Por unirlo a la descarbonización, es que ellos no saben lo que son los servicios modernos de electricidad que tenemos nosotros. O sea, que para mí esto es, de verdad, es el origen del reto que hay en el mundo con la transición energética. Que a ellos también hay que darles acceso a la electricidad como la conocemos. Sí, pero en el siguiente eslabón está la pobreza energética, con lo cual se tiene que tener acceso a una energía más barata, a una electricidad más barata, y la empresa, para ser competitiva, necesita también o esa energía más barata o consumir de otro modo. O sea, que al final seguimos teniendo ese reto que hemos dicho, en el corto y en el medio. Vale, la pregunta para 3 expertas. ¿Qué hacemos los pequeños usuarios para ahorrar? Yo creo que te toca. Esa me toca. Yo creo que alguna pista hemos dado. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de que tu responsabilidad es ahorrar. ¿Y qué se puede? O sea, porque yo creo que hemos pasado de un mundo donde el consumidor energético era un usuario
¿vale? Que pagaba la factura y que si yo os pregunto cuánto pagáis por vuestra factura eléctrica o cuántos kilovatios hora habéis consumido, seguramente que muchos de los que nos estáis oyendo pues ni siquiera lo tenéis en la mente, ¿no? Si os pregunto cuánto pagáis por el colegio de vuestros hijos, seguro que todo el mundo lo sabe, ¿no? Quiero decir que yo creo que si hay algo positivo de los altos precios de la energía que hemos vivido en los últimos años, que yo siempre veo la parte positiva de las cosas, es que de alguna forma, estar siempre en el telediario como noticia nos ha permitido, o en la radio, nos ha permitido realmente ser protagonistas de que esto se puede gestionar y ocuparte de ello, ¿no? Porque ha empezado a ser realmente un tema a gestionar, cuando antes era algo que ni siquiera te enterabas de lo que pagabas ni te preocupaba, porque era tan poco que no era o sea, el usuario o el consumidor era un rol completamente pasivo, ¿no? El que ejercía. Yo creo que ahora ese rol ya no lo es. Evidentemente, en la medida que bueno, pues que sea una pyme, una industria, pues es más el impacto y por ende pues más esa gestión, incluso hasta llegar a una gestión profesional, pero en el pequeñito, que es el usuario doméstico, que es mi favorito, porque siempre es el que al final parece que nadie quiere, porque como consume tan poco el impacto es bajo y entonces pues como que casi no puedes hacer nada, ¿no? Pero yo creo que ahí lo primero es tomar conciencia, como hemos dicho, y lo segundo, cogerte tu factura, destinar un tiempo. Hay quien dice que el usuario medio en España destina 6 minutos al año en analizar su factura eléctrica y muchos hace años decíamos, es que en vez de 6 minutos destinara 60 o incluso 600 daría igual, ¿no? Porque es tan complejo lo que dice ahí que a veces no eres capaz ni siquiera de entenderlo, ¿no? Pero yo creo que si no lo entiende, pide ayuda y a partir de ahí empezar a tomar el control de su vida energética, es decir, tomar decisiones, ¿no? Y como he dicho, hay un tema que gusta mucho, que es el tema de la potencia reactiva. Hay dos tipos de potencia, la activa y la reactiva, la buena y la mala. El que tenga potencia reactiva, pues es una potencia mala que no debes tener y se puede quitar de la factura porque se paga por ella muy fácil, ¿no? Con un equipo que se llama con una batería de condensadores y bueno, es una inversión muy bajita que a partir de ahí dejas de pagar reactiva y eso es algo que es súper fácil. Yo cuando empecé a instalar estas cosas pensaba que en España no había emisión de reactiva porque me parecía algo como muy antiguo. Pues no, hay mucha gente que además luego, incluso hay gente que incorporando este tipo de equipos, estas baterías, no están bien dimensionadas y sigue pagando la potencia reactiva. Entonces, revisemos no solo la primera vez, sino la siguiente facturación o incluso la siguiente, que todo lo que tú has hecho para mitigar esta parte está resuelto. Como digo, lo hemos comentado, tipo de contrato, precio fijo, precio indexado, lo que más se ajuste, ¿no? Con la mentalidad o con la forma que tú quieras de pagar esta energía. Potencial cambio de comercializadora, pensemos en varias, pidamos varias ofertas, comparemos y luego pues claramente esto es la P y otra vez de nuevo la Q es el consumo, pues revisión de equipos y soluciones de autoconsumo. O sea, yo creo que tenemos una asignatura pendiente como usuarios en este país y yo creo que se ha avanzado muchísimo. El crecimiento del autoconsumo ha sido altísimo en los últimos años, pero más tiene que ser, ¿no? O sea, yo la ilusión, y una vez estuve en el despacho de el presidente de una gran empresa española que era una torre muy grande, ¿no? Y estaba en el ático y entonces, claro, me enseñó las vistas que eran espectaculares y mi primera impresión fue, madre mía, la de potencial inversión que hay en estos tejados que están todos sin paneles fotovoltaicos, ¿no? Y se reía de mí, me decía, hija mía, no paras. Digo, pero es que claro, es un valor intrínseco que tenemos que aflorar, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco lo que tenemos pendiente. Y os quiero hacer una última pregunta, que es, ¿hay una suficiente presencia de la mujer en vuestro sector? No sé si suficiente es la palabra, pero no se me ocurre otra. Natalia. Bueno, aquí estamos dos personas que también somos parte de una asociación, que es la Asociación de las Mujeres en el Mundo de la Energía, MENER. Y la verdad que una de las iniciativas que te diría más potentes es que analiza, pidiendo información a las empresas energéticas de este país para hacer datos estadísticos, porque los datos estadísticos son los que te dicen. Y me he ido al informe. Y el informe dice que en España el 32,9% del staff de las empresas energéticas son mujeres. Que si seguimos el ritmo que hay de crecimiento de año en año, hasta el 2050 no seremos el 50% de los empleados de esas compañías. Y luego ya así que, bueno, no estamos mal, pero tendríamos que estar mejor. Es, vale. Es un sector
difícil, complejo, es muy técnico, aunque bueno, hay mujeres que pues son abogadas, economistas, es decir, mira, Mariola es economista, es decir, no necesitamos solo STEM, ingenieras. ¿Dónde está la mayor diferencia? Pues en los puestos operarios, un 25% son mujeres, y en la alta dirección un 28%. Donde más, en los mandos técnicos y administrativos. Es decir, todavía nos quedan algunas cosas mucho camino por recorrer. Pues Mariola, es que os tengo que decir adiós ya. Se me ha acabado el tiempo, Natalia, Isabel, se pasa volando. Lo sé, se pasa volando, pero nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias a las tres Reyes. Te espero la semana que viene de nuevo. Que viene más. Gracias.